pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Un honor siempre tomar la palabra desde esta tribuna, como para todos y cada uno de ustedes, pero hoy, sin duda alguna, tiene una dimensión especial, porque me permite hacerlo como riojana. No es que no haya plan B, es que no hay plan A. Le decíamos que nos tomaba el pelo, pero la sensación que tenemos hoy, después de lo que hemos vivido, es que se está riendo de nosotros. Pero no, era un espejismo. Sí, señora presidenta, le pido la misma flexibilidad que ha tenido con el resto de los grupos. Aparque su soberbia, arremánguese de soluciones. Ustedes juegan a la ceremonia de la confusión. Y voy a terminar ya. Tanto más que una helada, una terrible sequía. Muchas gracias. Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, muchas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias a ti. Usted ha sido ya muchos años en política, prácticamente desde que terminó la carrera de Derecho Económico, que estudió en Deusto, en Bilbao. Ha sido alcaldesa de Logroño también, antes de llegar al panorama nacional. ¿Cómo entiende usted la política? Pues yo entiendo la política como un espacio en el que uno puede servir a su país y puede prestar un servicio público desde una vocación. Define la política como este servicio público, ¿no? Pero muchas veces, bueno, por la crispación, ¿no? Y por este ruido que vemos, ¿no? Y que cada vez parece más, ¿no? Un poco que se diluye esta imagen, ¿no? De servicio público y de vocación pública con este ruido, ¿no? Bueno, ruido siempre ha habido, y lo que tiene que hacer uno que cree en la política y sabe que la política es el instrumento que permite cambiar las cosas, es buscar el espacio para que esa manera de hacer las cosas pueda ser posible, con lo cual siempre los instrumentos están en tu mano y al alcance, y tienes una gran capacidad de transformar la sociedad a mejor y hacerlo bien desde el legislativo, como estoy en estos momentos, o bien desde la gestión en algún nivel de la administración, con lo cual creo que hay que no colaborar en ese ruido y en esa crispación, sino poner lo mejor de ti y de tu equipo para que pues, la sociedad siga creyendo en algo que es fundamental, que es necesario, como es la actividad política. ¿Y siente usted alguna responsabilidad en este ruido, en esta crispación que estamos viviendo en la política hoy en día? Bueno, creo que al final todos tendremos una parte de la responsabilidad, pero creo que sin duda alguna, por lo menos en lo que a mí respecta y al frente de un grupo parlamentario, que es el principal partido en estos momentos desde el punto de vista de las encuestas, etcétera, en nuestro país, creo que hacemos una labor desde la firmeza, pero desde la educación, ¿no? de la oposición, pero siempre con la alternativa. Y eso creo que viene a dignificar la política. Si alguna vez alguno se equivoca, pues aprovecho también para pedir disculpas en este tipo de entrevistas, pero creo que nosotros intentamos hacer lo mejor posible, sabiendo además cómo servir a nuestro país. Usted, como decía, viene del Ayuntamiento de Logroño, de la política municipal. ¿Qué es lo más distinto que encontró al llegar a la política a nivel nacional en la manera de hacer política? Bueno, yo soy una convencida del municipalismo y creo que además la política municipal es la mejor escuela que hay para la política, sobre todo porque te enseña el respeto y te enseña el valor de la convivencia. Cuando te ha tocado, como me ha tocado a mí, tener la responsabilidad y el honor de gestionar mi ciudad, eres muy consciente que no solo se trata de imponer, mejor dicho, no se trata de imponer tu proyecto político, sino se trata de cumplir con el programa electoral que las urnas han decidido que sea el que hay que ejecutar, y hacerlo siempre garantizando la convivencia con aquellos que no piensan como tú, ¿no? Gobernando para todos, con lo cual creo que la política municipal es la mejor escuela que puede existir para cualquier otro escalón. Y la gran diferencia, evidentemente, aquí es el poder legislativo, es el control al gobierno, es la capacidad de legislar. Es muy distinto a la gestión en el ámbito municipal, aunque el pleno también significa debate, significa control a la oposición, significa también legislar desde el punto de vista de las ordenanzas municipales, ¿no? Pero creo que la gran diferencia es, cuando hablamos del Congreso de los Diputados, es el foco de la atención pública y la repercusión que tiene todo lo que haces, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, con lo cual tienes que ser mucho más prudente, mucho más responsable y mucho más consciente de que tu labor está en la primera línea.
quizás sea este foco, ¿no? Esta exposición de la que usted habla, la que hace que se incremente la tensión, ¿no? Y que se vea cuando vemos los debates parlamentarios en comparación con la política municipal, ¿no? Lógicamente, ¿no? Al final la política nacional pues, marca la agenda política todos los días. La sesión de control es, digamos, un punto fundamental de toda semana política, esos miércoles a primera hora de la mañana, donde la oposición controla al gobierno pues, de una manera intensa. También es cierto que a veces el foco que tiene la política nacional se orienta siempre a lo que nos divide, al desacuerdo, en vez de a las cosas que se consiguen sacar adelante, o a la argumentación y más allá del sentido de un voto, ¿no? Eso es muy preocupante, ¿no? Que se esté más a la división que a la, no sé cómo lo ve, que a la unión y a buscar ese acuerdo, que mucha gente echa en falta, ¿no? Grandes acuerdos de... Bueno, creo que cuando se alcanzan acuerdos a veces no se le da la importancia o no se convierte, bueno, no acapara tanto foco o tanta atención también desde el punto de vista mediático que lo que acapara la discusión, ¿no? Y eso pues también es una labor nuestra darle más relevancia, ¿no? Usted ahora mismo es portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¿no? El grupo que está en la oposición. ¿Para usted cómo se hace una buena oposición? Pues yo creo que una buena oposición es el equilibrio entre el control al gobierno con firmeza, pero siempre también con alternativa, y eso es lo que el Partido Popular estamos haciendo en estos momentos y lo que el presidente Casado nos ha encargado, ¿no? Nosotros queremos un futuro para España y queremos liderarlo, y eso significa no solo controlar al gobierno en el sentido de aquello que creemos que es perjudicial para nuestro país, sino también la alternativa. No se trata solo de decirle al gobierno no subas los impuestos, como estamos viviendo en los últimos años, sino también decir queremos bajarlo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que es ese equilibrio entre la firmeza pero con la alternativa, y por tanto esa es una oposición constructiva que es al final la que yo creo que merecen los ciudadanos, ¿no? Hablamos antes de los acuerdos, ¿no? Grandes acuerdos de Estado que mucha gente echa en falta, en este caso con el Partido Socialista, ¿no? Usted tiene fama, bueno, del Ayuntamiento de Logroño de haber conseguido acuerdos con el Partido Socialista, ¿no? De buena negociadora. ¿Qué cree que tiene que pasar para que se produzcan este tipo de acuerdos? En este momento yo creo que tendría que haber un cambio por parte de Pedro Sánchez en su manera de ejercer la política, ¿no? Es cierto, yo he gobernado con una mayoría absoluta de 17 sobre 27 y sin embargo busqué los acuerdos con el Partido Socialista porque sabía que para una ciudad la búsqueda del acuerdo también con el que piensa diferente pues genera muchísima cohesión social y es buena para seguir adelante, y también hace que aquello que tú apruebas pues no tenga el tiempo contado hasta que cambie el gobierno, sino que vaya a perdurar y por tanto es un elemento fundamental de estabilidad. Eso tiene que partir de una premisa que en estos momentos falta en la política española porque Sánchez ha roto ese esquema político, y es no ir a una política de bloques, sino a una política diferente, ¿no? Una política en la que los dos grandes partidos tienen que tener ciertos puntos de entendimiento, pero sin embargo este gobierno de coalición, que además está en minoría, ha forjado una mayoría de investidura que para él es su prioridad, sea bueno o no sea bueno para lo que el futuro del país necesita, y eso hace que cada vez que le hemos tendido la mano, que Pablo Casado le ha planteado un acuerdo de Estado, un pacto de Estado, pues haya sido rechazado, en muchos casos con simplemente el silencio como respuesta. Creo que eso es lo primero que debiera de cambiar para que se pueda producir, ¿no? Y luego hay algunos acuerdos que dificultan que pueda existir otro marco de acuerdo con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, y es que cuando tú pactas constantemente y conviertes en socio de investidura a una fuerza política como Bildu o a una fuerza política como Esquerra a través de las vías del indulto o de la política penitenciaria que haga que los presos condenados por terrorismo pues accedan a terceros grados, etcétera, eso dificulta muchísimo que pueda haber un clima de acuerdo. Usted habla mucho de los pactos con los que llega el gobierno, ¿no? Sí. Y como uno de los principales problemas para llegar a acuerdos con el Partido Popular. Pero bueno, hay quien piensa que esto es una estrategia del Partido Popular también, ¿no? El hecho de no querer pactar con el gobierno, dejando al gobierno, bueno, pues que tenga que pactar con estos otros partidos para así poder criticar estos pactos a los que llega el gobierno, ¿no? No sé cuánto de realidad ve usted en esto. Pues yo que vivo ese día a día puedo confirmarte que es falso, ¿no?
lo lógico, cuando muchas veces le escuchas al gobierno que te dice no, es que el Partido Popular no quiere llegar a un acuerdo con nosotros en este asunto, y ni tan siquiera te han llamado, y ya está aprobado el Real Decreto que te piden que convalides. Eso no es negociar, eso no es la búsqueda del acuerdo, eso es querer imponer y además pedir un cheque en blanco, y nosotros no estamos para dar cheques en blanco a un presidente del gobierno como Pedro Sánchez. Habla también de los pactos con Bildu, ¿no? Como realmente preocupantes para usted. Le quería preguntar por esto, porque bueno, durante muchos años, ¿no?, se intentó en el País Vasco que Bildu formara parte, bueno, que entraran en política, ¿no?, el entorno de la izquierda abertzale, y ahora en cambio parece que bueno, pues, esto se critica, ¿no? No sé si usted entiende la entrada de Bildu a las instituciones como un avance o como algo negativo. Yo creo que lo que es negativo es el papel que le ha otorgado Pedro Sánchez y a través de Pedro Sánchez el Partido Socialista a Bildu en la escena, en el ámbito político, y es haberle entregado el papel de interlocutor privilegiado y de socio preferente. Creo que eso es la gran diferencia, no que ellos hayan alcanzado una representación, sino el papel que Pedro Sánchez les ha dado en el día a día de la gestión de nuestro país, y a cambio de qué, ¿no? Creo que cuando se habla de la memoria, de la dignidad y de la justicia que exigen las víctimas del terrorismo, lo que tienen que conseguir, en lo que se tiene que plantear es en que no se vaya hacia una política de blanqueamiento en la cual se nos quiere hacer creer que estos son unos grandes demócratas, porque no hay que olvidar que no condenan el terrorismo, que muchos de ellos han militado en las filas de ETA y han sido condenados por terrorismo, y que muchos de ellos tienen muchos datos sobre delitos de asesinato, de secuestro, que están sin resolver y que por tanto no están colaborando con la justicia para que los más de 300 españoles que han sido víctimas del terrorismo y cuyos asesinatos no han sido resueltos, pues puedan ser resueltos, ¿no? Creo que hay una grandísima diferencia, y creo que esa senda de darles ese papel de socio preferente, así han sido definidos, de abrirles la puerta a la dirección del Estado, como ellos mismos también han referido, y además hacerlo traicionando la palabra que le dio Pedro Sánchez a los españoles en su campaña, diciendo nunca pactaré con ellos. Creo que es un gran lastre para la calidad democrática de nuestro país y para construir un futuro en el que aquellos que intentaron romper la convivencia y el marco democrático en nuestro país a través del terrorismo, pues no consigan aquello que el Estado de Derecho pues consiguió frenar, ¿no? Hablando de su situación, la situación de su grupo parlamentario, ¿no? Usted llega a la portavocía después de la institución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y como sabe, bueno, una de las principales críticas que ella hace, ¿no?, es la falta de libertad de los parlamentarios, de los diputados del Partido Popular y del diputado en general, ¿no?, en el Congreso. ¿Cree usted también que los grupos son muy cerrados a la hora de, hablando de la libertad de los diputados? No. Los grupos parlamentarios es la manera que tiene la política española y la política europea de establecer la forma de participar en política, ¿no? Y tienen sus cauces de participación internos, su propia organización, y una cosa es la libertad del diputado y otra cosa es cómo se organiza el día a día de un grupo parlamentario y los cauces que todos debemos pues seguir para que esa libertad se pueda articular, ¿no? O sea, que no creo que hay un problema de libertad del diputado, ¿no?, en este caso. No, porque en este grupo parlamentario todo el mundo puede expresar sus opiniones, lo puede hacer libremente, lo puede hacer internamente e incluso externamente, y creo que esa es la clave de la libertad del diputado. Cualquier diputado puede registrar iniciativas parlamentarias y hay un sistema de trabajo en el día a día, pero cualquier iniciativa se puede promover, se puede impulsar, y existe esa grandísima libertad, ¿no? También ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no?, el panorama de los partidos políticos, ¿no?, con la aparición, por ejemplo, de Vox, ¿no?, casi una novedad importante, y bueno, cuyos votantes, la mayoría, ¿no?, según los estudios, salen todos del Partido Popular, ¿no? No sé, en este sentido, ¿cómo cree que tiene que ser la estrategia del Partido Popular con Vox? Si hay que intentar acercarse a ellos y parecerse a lo que ellos hacen para así que no se vayan de sus votos, o todo lo contrario, alejarse y así precisamente, al ser distintos, ¿no?, que tengan su marca diferenciada. Bueno, vivimos un momento político distinto, muy interesante, muy apasionante, en el cual iniciamos esta legislatura con un espacio político que es el de centro-derecha español, fraccionado en tres opciones políticas. Y ese fraccionamiento del voto de centro-derecha lo que generaba
era al final que la izquierda gobernara y que pudiera gobernar siempre. Creo que aglutinar el voto del centro-derecha en torno a un partido político como es el Partido Popular, un partido político que tiene un espectro muy amplio, que es un partido abierto, es un partido además de gente muy distinta, donde siempre hemos podido convivir y compartir proyecto para España, los liberales, los más conservadores y los democristianos, pues es el camino. Y eso nos tiene que llevar al Partido Popular, un partido que ha sido de grandes mayorías, al que han votado más de 11 millones de españoles, que ha permitido transformar y cambiar nuestro país a mejor. Lo que tenemos que hacer es no mirar de reojo ni hacia derecha ni hacia izquierda, sino mirar de frente a los ciudadanos, que tienen el mayor instrumento que se puede tener en democracia, que es el derecho al voto, que ese solo es tuyo, no es de ningún partido, y buscar esa confianza y esa complicidad a través de un proyecto serio y un proyecto pues muy abierto, ¿no? Y creo que ese tiene que ser nuestra manera de trabajar. El PP no tiene que ser Vox, porque no somos Vox, somos el Partido Popular, un partido con mucha experiencia, un partido que ha trabajado mucho por España, que ha hecho grandes cosas y que va a seguir haciendo grandes cosas, ¿no? Con lo cual se trata de abrir las puertas, abrir las ventanas, aquí todo el mundo es bien recibido y sobre todo buscar y canalizar la pluralidad dentro de nuestro proyecto. Pero imagino que se habrán preocupado, ¿no?, por la existencia de Vox y que, bueno, esos votos que se puedan ir a este partido, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros aspiramos y cuando planteamos la necesidad de abrir un proyecto político y de trabajar desde abajo arriba para que más gente se implique y se involucre, es porque estamos convencidos de que es mucho mejor un centro, un espacio de centro-derecha en España unificado que dividido, y que por tanto yo evidentemente estoy en este partido porque creo que esta es la mejor opción y el mejor proyecto para transformar España. Y ahora se trata pues de persuadir a esos votantes que en las últimas elecciones optaron por otras opciones políticas, entre ellas Vox, para que se den cuenta que el mejor instrumento es el Partido Popular. También han sido muy criticadas sus negociaciones con Vox, ¿no?, sus pactos, que a veces se han sentado con ellos, ¿no? Pues bueno, siempre hay, ¿no?, estos líos, ¿no?, y estas críticas por parte del resto de partidos. ¿Usted tiene alguna reticencia o se siente cómoda pactando con Vox? Bueno, vamos a ver, estamos en un grupo, estamos en el Congreso de los Diputados, por tanto somos fuerzas políticas, y cuando coincidimos en una iniciativa, en una propuesta, si una propuesta del Partido Popular, Vox quiere respaldarla, pues nosotros estamos pues abiertos a recibir su apoyo, incluso muchas veces a buscar esas enmiendas transaccionales para hacer que esas iniciativas sean más fuertes, ¿no? Que esa es la labor parlamentaria, y esa es pues una labor que tiene que formar parte del día a día. Eso no significa que vaya a renunciar nunca a los principios que defiendo para llegar a esa búsqueda de acuerdos, ¿no? Le voy a preguntar también por la situación de las mujeres en política, ¿no? Usted en parte es pionera, ¿no?, por ser la primera alcaldesa de Logroño. En el Congreso tenemos actualmente las cuotas, ¿no?, las listas electorales. No sé si piensa que han tenido un efecto positivo y si cree que siguen siendo necesarias. Yo creo que la política española, dentro de lo que es la sociedad española, si analizamos cómo está representada la presencia de la mujer, está superada la necesidad de impulsar medidas para garantizar esa igualdad entre hombres y mujeres y esa presencia en política. Ha habido presidentas del Congreso, presidentas del Senado, ha habido vicepresidentas, ha habido defensoras del pueblo, ha habido alcaldesas, presidentas de comunidad autónoma. Yo además me siento muy orgullosa de que mi partido haya sido el partido pionero en abrir esos caminos para las mujeres, y sin duda alguna hubo un momento en que eso fue importante, la búsqueda de las cuotas. No creo que ya sea necesario porque las mujeres en el ámbito público es uno de los ámbitos donde más presencia tenemos sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y creo que hay algo también importante, ¿no?, porque muchas veces parece que una mujer llega a una responsabilidad porque se estableció una cuota, pero no, llegas a la responsabilidad porque te votan los ciudadanos. Yo llegué a ser la primera alcaldesa en la ciudad de Logroño porque un partido confió en mí y decidió que yo liderara esa lista electoral, pero quienes decidieron que yo fuera la primera alcaldesa de la ciudad de Logroño fueron los hombres y mujeres de una ciudad que libremente optaron por mí y no tuvieron en cuenta si era hombre o mujer, aunque celebraron mucho que una mujer alcanzara esa responsabilidad, porque significaba que rompíamos un techo y eso fue un orgullo para toda una ciudad, ¿no? Con lo cual, y no hizo falta la cuota
la sociedad lo decide libremente. Yo creo que las cuotas están bien en un momento determinado para abrir ciertos caminos. Creo que nunca una cuota se debe imponer sobre el mérito y la capacidad, porque deben de estar siempre las mejores, porque sean la mejor persona para esa responsabilidad. Y alcanzada una igualdad, creo que debe desaparecer y dejar que, como en el mercado, no intervenirlo, ¿no? Bueno, le quería hacer para terminar unas preguntas muy cortitas. Le digo un nombre, y me gustaría que me respondiera con un adjetivo o una frase corta, si es posible. Algo bueno de Pedro Sánchez. Pues mira, lo siento, pero no en el trato que yo he tenido con él y lo que veo, miente tanto que no puedo encontrar nada bueno, porque a lo mejor me ha mentido también en ello. Pero algo bueno puedo decirme, ¿no? Bueno, imagino que será un buen hijo y un buen padre, ¿no? Muy bien. Algo malo de Pablo Casado. Yo le suelo decir muchas veces que es demasiado buena persona en algunos momentos, ¿no? Pero no, es un grandísimo tipo, una gran persona y tiene un grandísimo corazón, ¿no? Y es un trabajador incansable. Posiblemente ese trabajador incansable muchas veces, pues eso pueda convertirse también en el defecto de no tener un tiempo para descansar, ¿no? Yolanda Díaz. Algo bueno. Bueno, creo que es una mujer que sonríe mucho y eso siempre es positivo, ¿no? Juan Carlos I. Pues un rey que ha sido fundamental para la transición en nuestro país y para que España haya alcanzado metas importantes. ¿A quién admira? Admira a muchísima gente, pero fundamentalmente creo que la admiración hay que dejarla yo la suelo dejar en los círculos más cercanos. Admiro a mis padres. ¿Una manía? Una manía. Una manía, intentar exprimir demasiado el tiempo, lo cual me hace pues a veces llegar tarde. ¿Qué es una maratón para usted? Una maratón, pues mira, una maratón es un reto personal, ¿no? Y es siempre cumplir un objetivo que te marcas a ti mismo con la satisfacción simplemente de que cuando cruzas la meta dices pues la sensación del deber cumplido, ¿no? ¿Las patatas a la riojana? Bueno, eso es algo sagrado, ¿no? Eso significa La Rioja. ¿Y el 11 de junio de 2011? El 11 de junio del 2011, pues el día que tuve la suerte de ser alcaldesa de Logroño, como muchos otros alcaldes, y además ese día, algo más importante, era el patrón de la ciudad de Logroño. ¿Y Cuca Gamarra, cómo se definiría? Bueno, yo creo que una persona muy normal y que intenta hacer las cosas con humildad y con sencillez, ¿no? Muchas gracias, Cuca, por la Pues muchas gracias. Gracias.